Así que váyase al libro de Romanos, por favor, al capítulo 6, verso 3 y 4. Vamos a Romanos 6, capítulo 6, verso 3 y 4. Y luego vamos a irnos a Marcos 16, 15 y 16. Vamos a ver si está en misa ya los hermanos. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis, dice el apóstol Pablo, que todos los que hemos sido sumergidos, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, andemos en vida nueva. Vámonos a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16. Por favor. Quiero esta tarde darle una enseñanza pequeña, una pequeña enseñanza sobre lo que es el bautismo. Mejor lo busquémosle, no, ya apareció. 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo. Te pedimos, Señor, que en esta tarde esta palabra penetre a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros y cumpla con el propósito por el cual la vamos a anunciar y predicar. Señor, sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía, y lo declaramos en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, estamos viviendo un nuevo tiempo. La iglesia vive bajo un pacto nuevo. La iglesia no tiene absolutamente nada que ver con la nación de Israel, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. El pueblo de Israel fue escogido, fue separado por Dios para Él mostrar a través del pueblo de Israel su poder, para Él mostrar su gracia, para Él mostrar su misericordia. Pero el pueblo de Israel nunca entendió la razón por la que Dios lo había separado de todas las naciones. Ahora, fíjese que Dios nos manda a nosotros a orar por los judíos. La Biblia dice que tenemos que orar por ellos, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. La única ciudad de todo el planeta Tierra separada es Jerusalén. Amén. Por eso tenemos que orar por él, porque en Jerusalén se va a dar y va a terminar la historia de la humanidad. Hay dos ciudades en la tierra que son importantes. Una tiene que ver con la filosofía, con la ciencia, y otra tiene que ver con lo espiritual. Estamos hablando de Atenas, Alejandría en aquel tiempo, ¿verdad? Pero en Atenas es la cuna de la filosofía y Jerusalén es la cuna del cristianismo como tal. Entonces tenemos que orar por Jerusalén. La Biblia nos manda hacerlo, el Señor nos manda hacerlo, porque ahí será el fin. Ahí se va a conjugar el fin de este planeta, el fin de la humanidad. Y es importante que usted y yo tengamos ese principio. Dios empezó a separar el pueblo de Israel. Allá, por ejemplo, en Éxodo 12 habló de la Pascua. Habló de la Pascua y Dios le dio instrucciones cuando todo el pueblo de Israel estaba
en opresión, en esclavitud por los egipcios. Ya tenían 400 y pico de años, el apóstol Pablo dice 430 años de estar esclavos en Egipto, porque Abraham no pudo cumplir el pacto, y cuando tenía que hacer un pacto con Dios se durmió, y Dios le dijo que por haberle fallado, su descendencia iba a estar 400 años de esclavos. Así que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y Dios envió unas plagas, que usted me imagino que ya se sabe de memoria eso, 10 plagas, para que Faraón liberara al pueblo de Israel, cosa que Faraón no quiso hacer. Cada plaga que Dios le mandaba a Egipto, Faraón cerraba más su corazón. Y Dios dice: voy a mandar la última plaga, y después de esta lo va a liberar. Y mandó al pueblo de Israel a matar, a sacrificar un cordero, que le sacaran la sangre a ese cordero y la pusiera, pintaran los postes de la puerta, el poste de arriba y los de abajo, ¿verdad? No la puerta, sino el dintel, que le llamamos la parte de arriba, el marco, para ser exactos, el marco de la puerta. Tenía que ser puesta la sangre de ese cordero allí. ¿Para qué? Dios les dice: cuando el ángel de la muerte pase esta noche, todas las casas que tengan la sangre del cordero en el marco, el ángel de la muerte no entrará. Y ustedes estén listos, vestidos, porque se van. Esto era un simbolismo de lo que vendría. Amén. Todos los que tenemos la sangre de Cristo tenemos que estar preparados para cuando Él nos llame. Amén. Si usted tiene la sangre de Cristo en su vida, usted ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted tiene que estar vestido de la salvación, porque esa es la promesa que Él nos hizo a todos los que creemos. Amén. Estamos listos cuando Él diga. Así que dio la orden el Señor, y toda la nación de Israel, más de 2 millones de individuos, de personas, salieron de Egipto. Pero para que haya liberación, tuvo que morir un cordero por familia. Imagínense. Entonces, el Dios manda al pueblo y hace pacto con el pueblo de Israel. ¿En qué consistía este pacto? El pacto consistía en la circuncisión. Todo ciudadano, todo niño que nacía en el pueblo de Israel, a los 8 días tenía que ser circuncidado, y esa era la señal del pacto. Y usted sabe lo que es la circuncisión. Estamos hablando de intimidad. El pacto con el pueblo de Israel era un pacto de intimidad, porque ¿cuál era la única manera que el hombre judío le podía mostrar a otra persona que era de pacto? Imagínense andar sacándose su órgano para que viera, porque la circuncisión era la señal del pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que es una relación íntima la que nosotros debemos tener con el Señor. Amén. Mire, nosotros nos miramos aquí, nosotros levantamos las manos y adoramos a Dios aquí, pero el único que sabe de su relación es usted. Usted puede poner la cara aquí de religioso, de melocotón tierno, y yo qué sé si usted tiene comunión íntima con Dios. Yo no lo sé. Yo asumo que usted por lo menos, no sé, tal vez antes de dormir le da gracias al Señor, o cuando se levanta. Pero yo no sé si usted tiene una vida íntima con Dios, una relación. Si usted es un hombre y una mujer de pacto, yo no lo sé. Pero el pueblo de Israel
tenía que circuncidarse y esa era la señal del pacto. Y lo otro que mandó el Señor al sumo sacerdote, una vez al año, entrar al lugar santísimo en el tabernáculo, después de sacrificar un cordero, sacar la sangre del cordero en un cáliz, en una copa, y el incensario en la otra mano, dice la Biblia. Todos los años, durante el tiempo que Dios había señalado, el sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero y con el incienso al lugar santísimo donde Dios se manifestaba una vez al año. Todo el pueblo, más de 2 millones de personas, se quedaban alrededor del tabernáculo viendo, porque había una señal cuando Dios aceptaba el sacrificio, y era una columna de nube. Cuando digo una columna de nube, no eran nubes regadas, no. Del tabernáculo salía una nube horizontal. Cuando esa nube aparecía, era que Dios había aceptado el sacrificio y todos los pecados del pueblo habían sido perdonados por el año. Así que eso se llama expiación. El pueblo de Israel era salvo por expiación. Por eso cuando Jesús llega, hace su entrada triunfal y empieza a decirle a los judíos que se arrepientan, los judíos no entienden, porque ellos no tienen, según ellos no tienen nada de que arrepentirse, porque ellos son salvos por expiación. Todo aquel que nació en las fronteras de Israel y fue circuncidado, y el sacrificio del sumo sacerdote que hacen una vez al año los cubre. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo tampoco entiende. Los judíos no entienden que viene un nuevo pacto y que la ley de Moisés como tal ha terminado, y que nadie, absolutamente nadie puede ser salvo por la ley de Moisés, sino que vivimos en un nuevo pacto llamado el pacto de la gracia. Y para ser parte de este pacto, usted no tiene que circuncidarse, nadie tiene que circuncidarse, nadie tiene que sacrificar un cordero, nadie tiene que poner la sangre del cordero en la casa. ¿Por qué? Porque ya vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero inmolado de Dios. Amén. Y la Biblia dice que los corderos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento nunca quitaron el pecado, nunca borraban el pecado, sino que lo cubrían. Ese cubrir del pecado es lo que se llama expiación. Pecado cubierto, pero no borrado. Amén. Porque para que los pecados fueran borrados, perdonados, tenía que venir el verdadero Cordero de Dios, que quita, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Aún toda la gente que murió en el Antiguo Testamento estaba en el seno de Abraham. Ellos estaban en el seno de Abraham, o el paraíso, como usted le quiera llamar, es lo mismo, esperando la aparición del verdadero Cordero de Dios. Así que por eso la Biblia dice que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él desciende a la más profundo de la tierra. ¿A dónde fue? Al Seol. Porque toda esa gente que estaba ahí, a los antidiluvianos, estaban en el Seol. Y en el seno de Abraham estaban todos los israelitas que habían muerto, porque estaban cubiertos por la expiación. Entonces imagínense, Jesús desciende y ahí estaba Daniel, Ezequiel, Adán, Abel,
todos los patriarcas, Moisés, Zacarías, Jeremías, Isaías, todos los profetas, todos los reyes del pueblo de Israel estaban en el seno de Abraham. Nadie había subido al cielo, porque solamente el Cordero de Dios podía limpiar toda la mancha de pecado, porque aún el cielo fue afectado por el pecado de Lucifer. Amén. Tenía que haber redención. Entonces Jesús fue a los antediluvianos. ¿Por qué a los antediluvianos? Porque los que vivieron antes del diluvio pecaron y fueron al infierno, pero no sabían por qué estaban en el infierno, porque no había ley. Entonces ellos pecaron porque el pecado se multiplicó. De Adán a Noé hubo mucho pecado, pero no había ley para condenar el pecado. Por lo tanto, ellos fueron al infierno sin saber que mentir era malo, sin saber que robar era malo, sin saber que codiciar era malo, sin saber que asesinar era malo, y lo practicaban. La Biblia dice en Génesis 6 que la gente era malvada, pero como no había una ley que los guiara y murieron en pecado, Jesús se aparece en el infierno, en el Seol, declarando que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él se llevó a los antediluvianos y pasó por el seno de Abraham, donde estaban todos los israelitas y todos los que habían creído, y se los llevó al cielo. Desapareció el seno de Abraham, ya no existe. El infierno sí está activo, pero el seno de Abraham quedó limpio. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que participar? Si el pueblo de Israel fue salvo por expiación, porque se circuncidaban y el sumo sacerdote hacía un sacrificio al año para ser salvos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos en este nuevo pacto? Pues está claro, el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 6, versos 3 y 4. Por favor, vuélvelo a poner si lo encuentras. Porque el bautismo en el agua es tan importante. Porque mire, la muerte de Jesús es importantísima, porque por su muerte todos nuestros pecados son perdonados. Pero si Cristo no hubiese resucitado, no tenemos victoria. Imagínense, ¿qué hubiera pasado si Cristo muere y no resucita? Todos estaríamos muertos sin pecado, pero no habría victoria, porque la victoria está en la resurrección. En la resurrección, nosotros con la muerte de Cristo, por el bautismo, nosotros por el bautismo en las aguas participamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces el bautismo en las aguas me hace partícipe de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se bautiza, usted muere. Es el simbolismo, porque el bautismo es sumergir. Entonces el bautismo en las aguas es el simbolismo de la muerte a la vida pecaminosa. Simbolismo de que usted está dispuesto y dispuesta a dejar toda esa vida de pecado y usted decide bautizarse, y es un requerimiento. Así como la circuncisión en el Antiguo Testamento era necesaria. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó, que ese era el orden. Amén. Hay gente que no se bautiza en las aguas porque dicen: el ladrón de la cruz no se bautizó.
Y como el ladrón de la cruz no se bautizó, pues yo tampoco me bautizo porque ese se fue con Cristo. Es cierto. Lo que pasa que ese ladrón estaba viviendo en el antiguo pacto. El nuevo pacto comenzó en Pentecostés, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Pentecostés arranca el nuevo pacto. Entonces ese ladrón murió bajo la ley, porque Cristo murió bajo la ley. Y ahora el nuevo pacto dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Entonces el bautismo no solo representa la muerte a la vida pecaminosa, la cual pagó Cristo en la cruz del Calvario, pero también cuando Cristo sale de las aguas, símbolo de la resurrección, así nosotros cuando salimos de las aguas del bautismo, salimos a vivir una nueva vida. Amén. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora es importante que usted entienda que de la única manera que nosotros podemos participar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte donde Él se entregó para purgar, para pagar todos nuestros pecados, es imposible que alguien que no se bautiza pueda participar en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque no es como usted dice, ni como usted piensa, es como Dios lo ha ordenado. El pueblo de Israel se salvaba de ir al infierno si se circuncidaba y participaba y vivía la ley. Entonces estaban cubiertos. Pero Jesús probó que la ley no funcionaba cuando el pueblo, cuando el hombre o la mujer pecaban y violentaban la ley. Amén. Usted se acuerda de Zaqueo, un enano pero ladrón el tipo, era judío. Zaqueo era judío, se clavaba los diezmos, le robaba al pueblo porque él andaba cobrando impuestos y les cobraba más de lo que le tenía que cobrar. Entonces eran odiados los cobradores de impuestos. Pero él era judío, él ayunaba todos los sábados y oraba 3 veces al día, como todo judío. Pero cuando mira a Jesús y Jesús le dice: Zaqueo, es necesario que me invites a cenar, porque a mí me gusta cenar. A Jesús le gustaba andar visitando a los hermanos y comer. Entonces que muchos lo criticaron a Jesús por eso, ¿verdad? Porque siempre les dijo a Juan el Bautista que andaba comiendo puros chapulines, de esas langostas, de esos que brincan, esos grillos, y con miel de abeja. Todo el mundo lo criticó, porque el hombre solo en ayuno y comiendo chapulines y miel. Y ahora vengo yo y dicen hombre comelón y bebedor. Entonces Jesús dijo: ya no hay ni que tocarles a ustedes para alegrarlos, porque siempre le estaban tirando leña al pobre Jesús. Amén. Entonces, hermanos, Cristo nos enseña el nuevo modelo, y usted y yo tenemos que tener eso en la mente y en nuestro corazón, que nosotros no vivimos en la ley de Moisés, que nosotros estamos en un nuevo pacto y tenemos que participar tal como Él lo dice, no como usted cree, no como yo pienso. Los antiguos tenían que hacerlo como Dios había dicho. Zaqueo era un ladrón, pero cuando mira a Jesús, cuando él recibe la revelación de quién es Dios, que Jesús es Dios, dice: todo lo que me he robado lo devuelvo 4 veces más. ¿Por qué? Porque la ley decía que el que robaba tenía que devolver 4 veces de lo que se había robado. Y Zaqueo apenas mira a Jesús, dice: yo devuelvo 4 veces lo que me he robado. Y por si acaso se me olvida algo, la mitad de mi fortuna la doy a los pobres. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo estaba perdido.
aunque ayunaba todos los sábados y oraba 3 veces al día. ¿Por qué? Porque violentaba los principios de la ley. O sea, usted tiene que entender que el hecho de que usted se bautice en las aguas y usted participe de la Santa Cena, que es la otra señal, la otra parte del pacto que todos tenemos que hacer, bautizarnos en las aguas, ¿sí? Participar en la Eucaristía, la Santa Cena. Esas son las dos cosas que todo cristiano debe cumplir. ¿Cada cuánto hacían el sacrificio del cordero en Israel? Una vez al año. Por eso nosotros hacemos la Santa Cena cada 3 meses, ¿verdad? No hay un tiempo. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes, otros lo hacen 2 veces al mes, otros lo hacen una vez cada 6 meses. Nosotros lo hacemos cada 3 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que participar. Todo hombre y toda mujer nacido de nuevo tiene que bautizarse en las aguas y tiene que participar de la Eucaristía. Amén, hermano. Ahora, si usted ha sido bautizado en las aguas y usted participa de la Eucaristía, usted es salvo. Pero si usted peca contra los principios que Dios ha establecido, aunque lo bautice todos los años, mete un diablo seco y sale un diablo mojado. Y a algunos los agarramos de los cachos. Entonces, usted tiene que entender que el bautismo en las aguas es necesario. Porque es una orden, es un mandamiento de Dios. Usted vio Marcos 16:15, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. No es un cuento. Tiene que creer en Jesucristo, tiene que haberlo confesado como Señor y Salvador y luego ser bautizado, no al revés como la Iglesia Católica, que no invitan al niño, ¿verdad? Ni le dicen por qué ni para qué. Así que de 6 meses, de un mes, lo van y lo bautizan, violentando el principio establecido por Dios. Primero hay que creer y luego ser bautizado. ¿O de dónde cree usted que salieron los compadres entonces? ¿Por qué usted cree que la Iglesia Católica se inventó a los compadres y a las comadres? Como ellos saben lo que dice la Biblia, entonces pusieron a 2 personas que hablaran por el niño o por la niña. Pero eso es terrible porque lo enlazan en un pacto bien feo. Traen a los compadres y el cura dice, Prosilapio, ¿usted cree en Jesucristo como Señor y Salvador? Y los compadres dicen, sí creemos. ¿Usted cree que la Virgen María, la mamá de Jesús? Sí creemos. Entonces están metiendo a en un pacto. Usted se compromete a enseñarle a orar, a enseñarle que Jesucristo, sí nos comprometemos, eso es un pacto, hermano. Y más después de la borrachera nunca vuelven a ver al niño. Entonces usted ya sabe cómo está la gente en maldición. Eso es lo que hace la religión. Por eso el principio dice, todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor y sea bautizado será salvo. Pero aquel que no cree será condenado. Entonces, el principio está claro, hermanos. Nosotros somos salvos por gracia y Dios establece que para que nosotros seamos partícipes de esta salvación, tenemos que ser bautizados, sumergidos en las aguas. ¿Por qué? Porque es simbolismo de muerte. Usted me dirá, pastor, ¿y podemos bautizar así? Pues dígame usted, cuando alguien se muere, usted lo lleva al cementerio y le haga un poquito de tierra. Bye. Porque el bautismo es símbolo de muerte, es sepultura. Entonces, ¿por qué nosotros no bautizamos así? Porque no es bíblico. Bautizar quiere decir sumergir, meter en lo profundo. Amén. Por eso nosotros agarramos
al hombre o la mujer que se va a bautizar, le tapamos la nariz y lo metemos para que abra la boca y le bautizamos la lengua también. Lengua bautizada, ya no hay problema. Pero tiene que ser sumergido. Sumergido porque es simbolismo de muerte. Entonces por eso no se acepta en la iglesia cristiana evangélica, no se acepta el bautismo por aspersión, porque no existe. De la única manera que yo lo he hecho es porque hemos llevado gente al bautismo, hermano, con aparatos recién operada o recién operado que no se puede mojar. Entonces agarro un poco de agua y le pongo en la cabeza y lo bautizo. O la bautizo, porque anda aparatos, anda operaciones y siente que ya Dios la está llamando o lo está llamando y me dice, pastor, necesito bautizarme. Pues lo llevo y lo bautizo. Y no lo voy a ahogar en el lago, ¿verdad? Porque no se puede. Anda con medicamentos, anda con bolsa, anda con todo el hospital. Entonces ahí agarramos agua y lo bautizamos. Pero Dios entiende eso. Amén. Pero usted que anda saludable, que anda... No, hermano, lo sumergimos. ¿Por qué? Para que sea partícipe de la muerte y cuando lo sacamos sea partícipe de la resurrección. Entonces, como cristianos en este nuevo pacto, tenemos que ser bautizados en las aguas y participar de la Eucaristía. Quiero decirle, estaba orando y en este bautismo, en las aguas, cuando salgan de las aguas, le vamos a dar la Santa Cena. Amén. Para ya sellarlo, para que el diablo no lo vaya a arrebatar. Le vamos a dar la Santa Cena. Y eso va a cambiar. Fíjese, porque hay algunos que preguntan, el apóstol Pablo fue a Éfeso y allá se encontró un grupo de hermanos y el apóstol Pablo les hace esta pregunta, creo que es por Hechos 19. Le dice, hermanos, ¿recibieron el bautismo en el Espíritu Santo cuando creyeron? Y le dicen, no, ni sabíamos que hay bautismo en el Espíritu Santo. Dijo Pablo, no, entonces ¿en qué han creído? En el bautismo de Juan. No, hombre, si Juan vino a bautizar por arrepentimiento. El bautismo en Cristo no es para arrepentimiento, es para muerte y resurrección. El bautismo de Juan era de la ley, él quedó atrás. Entonces nosotros no nos bautizamos por arrepentimiento, nosotros bautizamos para ser partícipes de la muerte y de la resurrección de Cristo. Así que Pablo les dice, como ustedes no entendieron, los voy a volver a bautizar en las aguas. Y los agarró y los bautizó en las aguas nuevamente y luego oró por ellos para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso yo le digo, hay gente que se ha bautizado y no ha entendido ni por qué ni para qué. Y cuando me dicen, pastor, yo la verdad no entendía, entonces yo lo vuelvo a bautizar, no hay ningún problema con eso. Yo lo rebautizo, porque hay mucha gente que se bautiza y no entiende por qué se bautizó. Qué bonito cuando todos los que van a las aguas entienden que es el simbolismo de la muerte y de la resurrección, y con el bautismo en las aguas somos partícipes de la muerte al pecado y venimos a una nueva vida. Póngase de pie entonces.